Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que una vez más nos acompañan en el estudio de un devocional matutino. Me complace nuevamente saludarles y en esta hora de la mañana compartir el estudio de la palabra de nuestro Dios, comprendiendo que es necesario que cada día podamos alimentar nuestro conocimiento acerca de las Sagradas Escrituras. Y en esta hora de la mañana, pues, vamos a estudiar un tema muy importante, una correlación de estudios que hemos venido teniendo durante estos días atrás. Pero antes, queridos hermanos, como es costumbre, los invito a que puedan acompañarme en una oración donde ustedes se encuentren, pueden cerrar sus ojos, inclinar su rostro y así poder dirigirnos al trono de la gracia de nuestro Creador. Oremos. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Gracias le damos por la vida, gracias por la salud, gracias por un nuevo despertar, por un nuevo amanecer, gracias porque en su misericordia y amor se ha manifestado una vez más con nosotros. Y pues ahora en esta hora de la mañana queremos implorarle que su Santo Espíritu pueda hacernos discernir lo que hemos de estudiar y que pueda ser de bendición y edificación para cada una de nuestras vidas. Bendiga a nuestros hermanos, nuestros amigos que han de acompañarnos en el estudio de esta meditación bíblica y le imploramos que su bendición pueda estar con nosotros. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, en esta hora vamos a estudiar un tema muy importante. Hemos venido estudiando acerca de todo lo relacionado al santuario. Hemos hablado también acerca de la purificación que debe de haber en el santuario y también la purificación en el santuario celestial. Recordemos que el santuario terrenal es una copia del santuario original que se encuentra en el cielo, a diferencia de que en el cielo no hay atrio, porque en el cielo no hay muertes. Entonces, el lugar santo, el lugar santísimo, sí, se encuentra en los atrios celestiales. Entonces, vamos a estudiar ahora en esta oportunidad un tema para hoy, 21 de julio, que lleva por título La señal del comienzo. Es importante entender, hermanos, hemos estudiado, el día de ayer en específico, estudiamos acerca del momento en el que inicia la purificación y que inicia al final de las 2300 tardes y mañana. Eh, Hablando ya en términos o en fechas, podríamos decir nosotros, en base al canon profético, en el año 1844, donde terminan las 300 tardes de mañana. Pero la pregunta es, ¿cuándo es el inicio de esta gran profecía? Hay una declaración bíblica en un texto muy conocido que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo número 14, y dice la palabra de Dios: y él me dijo, hasta 2300 días de tardes y de mañana, el santuario será purificado. Entonces, es importante entender que este texto demarca la finalización de ese periodo, pero la pregunta es, ¿cuándo inicia? Es importante entender el momento exacto donde inicia este, llamémosle así, este acontecimiento muy importante para el pueblo de Dios, refiriéndose a todo lo concerniente del santuario. Es interesante ver, queridos hermanos, cómo en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos referencia a cada uno de esos, referencia, mejor dicho, al inicio de ese importante evento de todo lo relacionado al santuario. Ahora, es importante entender que el día de ayer hablábamos en específico, ¿verdad? Donde hacía ver que habían 70 semanas determinadas para el pueblo de Dios, 70 semanas que iban a estar de acuerdo a la voluntad de Dios como un tiempo de gracia para el pueblo judío, para saber si el pueblo judío realmente había entendido que era necesario un cambio en sus vidas, porque hasta ese momento el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había sido escogido como una nación para hacer luz ante todas las demás naciones, pero hasta este momento no lo habían logrado. Es por eso que Dios les otorga un periodo de gracia para que
el pueblo se reivindique, el pueblo pueda nuevamente cumplir el plan de Dios. Sin embargo, se le dio un periodo de tiempo. La pregunta es, ¿cuándo inició ese periodo de tiempo? La historia bíblica nos sitúa exactamente en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo número 2. Ahí encontramos nosotros un, un presagio, por así decirlo, del inicio de esta gran profecía de las 2300 tardes y mañanas. Si ustedes recuerdan, el libro de Daniel hacía énfasis y decía, ¿verdad? Demarcaba, mejor dicho, un momento en el cual iba a llevarse a cabo ese proceso de purificación, o mejor dicho, ese proceso de relación entre lo relacionado al santuario y la gracia que el Señor proporcionaba a su pueblo. Sin embargo, lastimosamente, el pueblo de Dios no comprendió todas esas señales y no logró evidenciar realmente si estaba dentro de los lineamientos que Dios estaba esperando de su pueblo hasta ese momento. Entonces, la historia bíblica nos muestra, queridos hermanos, que tuvo que haber un detonante para que iniciara ese, llamémosle así, esa ese inicio de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, si recuerdan ustedes, queridos hermanos, Daniel en este momento, ¿verdad? Eh, se encontraba en Babilonia. Recordemos que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia a consecuencia de sus pecados. Y todo eso, queridos hermanos, implicaba, ¿verdad? Realmente que el pueblo se encontrara oprimido en esa nación pagana. Sin embargo, queridos hermanos, es interesante comprender que a pesar que se encontraba en una nación pagana, Dios aún se manifestaba en poder y gracia para su pueblo de Israel. Y aún así les daba esperanza para que el pueblo retomara consideración de su mal proceder hasta ese momento. Hay una declaración bíblica en el libro de Daniel, capítulo número 9, versículo 24 y versículo número 25. Nótese lo que dice la palabra de Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y más adelante los textos hacen mención de la última semana, que en la última semana iba a ser, a mitad de la semana iba a ser el sacrificio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús, la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahí encontramos las 70 semanas. Estas 70 semanas, queridos hermanos, no son nada más que el inicio de las 2300 tardes y mañanas, solamente que estaba demarcado en esta profecía, en esta parte de la profecía, porque eh, era el tiempo de gracia que el Señor le proporcionaría a su pueblo para que el pueblo volviera nuevamente a cumplir el propósito de Dios. Ahora, nótese lo que decía el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Nótese esto, qué interesante, hermanos. El punto detonante acá es que el pueblo de Israel, o mejor dicho, la señal para el inicio de esas 70 semanas y por lo consiguiente el inicio de las 2300 tardes y mañana sería el decreto para edificar Jerusalén. Recordemos que hasta este momento Jerusalén se encontraba destruida por los sitios que había tenido, ¿verdad? Por las conquistas que había tenido, las deportaciones de Babilonia, porque hasta ese momento era, llamémosle así, era el imperio que estaba dominando el mundo. Ahora, la historia bíblica nos narra, queridos hermanos, que se recibieron 3 decretos para poder edificar a Jerusalén. El primero se sitúa aproximadamente en el año
536. Y dice la palabra de Dios en el libro de Esdras, capítulo número 1, versículo número 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, ¿qué nos denotaba, eh, qué nos denotaba este texto bíblico? Que Ciro, rey de Persia, estaba en ese momento dando un decreto eh, para poder restaurar a Jerusalén. Y recordemos, el inicio de la profecía de las 2300 tardes y mañana, y llamémosle así, de las 70 semanas, iba a ser el decreto para reconstruir Jerusalén. ¿Qué sucedió? La historia bíblica nos dice que en ese momento, a pesar de ese decreto, lastimosamente no se terminó, no se llevó a cabo el hecho de la finalización de esa obra, porque hubieron impedimentos. En su momento vamos a hablar de eso. Hubieron impedimentos para poder reconstruir los muros de Jerusalén. Sin embargo, es importante entender también, queridos hermanos, que en ese momento eh, todos, a lo mejor, ¿verdad?, pudiéramos decir, ese es el decreto que daba inicio a la profecía que nos dice el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, donde nos da un final, pero también debe de marcarnos un inicio. O lo que decía Daniel, capítulo 9, versículo número 25. Entonces, ¿cuándo fue realmente ese decreto? Ya veíamos que en el año 536 se dio un decreto por el rey Ciro, pero ese decreto no se llegó a su cumplimiento en su totalidad. Es por eso que es necesario que surja otro decreto. Y este decreto, dice la, la historia bíblica, que se dio aproximadamente en el año 519. En ese, en ese año se dio el siguiente decreto, y este decreto fue dado por el rey Darío. Ahora, ¿qué nos implica o qué nos hacía ver este decreto? Este decreto lo encontramos nosotros en el libro de Esdras, capítulo número 7, perdón, número 6. Ahí encontramos nosotros este decreto que daba el rey Darío. Ustedes pueden leerlo con mayor tiempo en sus hogares, pero quiero leer un texto enfático donde habla acerca de esto. Dice la historia en el libro de Esdras, capítulo 6, vamos a leer el versículo 1. Dice: entonces el rey Darío ordenó que se investigara en los archivos donde se guardaban los tesoros de Babilonia, y en el palacio de Ecbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que contenía la siguiente memoria. En el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó el siguiente decreto o edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén: que se echen los cimientos, se reconstruya el templo para que en él se ofrezca holocausto. Bueno, ahí menciona las especificaciones de cuál iba a ser la medida. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Eh, el rey Darío da la orden para que siga reconstruyendo esa obra. Y el versículo 7 hace referencia y dice: y no se estorbe la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejen que el gobernador de la provincia de Judá y los líderes de los judíos reconstruyan el templo en su antiguo sitio. Entonces, en ese momento, él estaba enfatizando o estaba reforzando el primer decreto que se había dado en su determinado momento. Ahora, todo esto, queridos hermanos, no finalizaba ahí, porque había un decreto que, que iba a demarcar el inicio real de las 2300 tardes y mañanas. Y este decreto, hermanos, fue dado por el rey Artajerjes. ¿En qué año fue dado este decreto?
fue exactamente dado en el año 457. Nótese esto, hermanos, lo interesante de este, de este hombre. Dice la historia bíblica que este hombre se dio cuenta de los decretos que habían dado los demás predecesores de su reinado, y en ese momento él da la orden para que se pueda reconstruir esa obra magna. Lo pueden leer ustedes con mayor tiempo en el libro de Esdras, capítulo número 7. Ahí encontramos cómo él incluso proporciona todo lo necesario para poder así terminar la obra de reconstrucción. Hasta ese momento, queridos hermanos, la historia bíblica nos dice de que el pueblo de Israel había tenido muchos impedimentos para terminar esa obra, pero este último decreto, dado en el año 457 por el rey Artajerjes, dice la historia bíblica que en ese momento se logró finalizar esta obra que demarcaría nuevamente la posición, llamémosle así, política, la posición social del pueblo de Israel como una nación ahora, ¿verdad? Como el pueblo de Judá. Ahora, todo esto, queridos hermanos, implicaba el inicio de esta profecía importante. Ahora, la matutina, la fe por la cual vivo, dice la siguiente declaración: como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía, no debemos de descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. El día, el día domingo hablábamos y decíamos, ¿verdad?, que el tema del santuario podríamos hablarlo todo un año y cada día aprenderíamos algo nuevo, porque es un tema muy amplio, un tema de salvación, un tema de mucha relevancia para nuestra fe. Ahora, este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestro hallazgo en 1844, mostrándonos que el santuario que había de ser purificado no era en la tierra, como había supuesto en ese momento el movimiento milerita que se había levantado, sino que Cristo entraría entonces del lugar santo pasaría al lugar santísimo, y allí estaría realizando la obra final de su misión sacerdotal, como dice su santa palabra. Ahora, se había llegado el resultado de los 2300 días. Empezaban desde el momento de haber entrado en vigor el decreto de Artajerjes ordenando la restauración y edificación de Jerusalén en el otoño del año 457 a.C. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese periodo que hablábamos en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 25. Hasta el versículo 27 ustedes lo pueden leer en sus casas. Las 70 semanas o los 490 años que estaban determinados para el pueblo de Dios, todo eso le tocaba especialmente a los judíos. Al fin del periodo, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de los discípulos y los apóstoles, los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Recordemos que los 490 años o las 70 semanas iniciarían en el año 457 a.C. y finalizarían en el año 34 después de Cristo. Entonces, ese periodo era un periodo de prueba, por así decirlo, para el pueblo de Israel, para saber si realmente estaría bajo la aprobación de Dios. Pero al rechazar su llamado, al rechazar la verdad, y es más, al momento del apedreamiento de Esteban, se sella la gracia o finaliza la gracia para el pueblo judío. Y ahora la gracia es pasada al pueblo gentil. Es por eso que ahora nosotros tenemos la oportunidad de salvación, porque un pueblo al cual Dios escogió en el antiguo tiempo rechazó ese privilegio. Ahora nosotros como pueblo de Dios espiritualmente hablando, somos llamados a poder así asirnos de las promesas de Dios para que puedan ser una realidad en nuestra vida. Al fin del periodo, la nación selló el haber rechazado a nuestro Señor Jesús. Habiendo terminado entonces los primeros 490 años de las 2300 tardes y mañanas, quedaban aún
1810 años. Entonces dijo el ángel, será purificado el santuario. Así que, queridos hermanos, el inicio de esta obra o de este acontecimiento grande, de esta profecía, realmente es algo maravilloso de entender al momento que nosotros podemos decir, esta profecía tiene relación con nuestro proceder cristiano hasta este momento. La profecía de las 2300 tardes y mañanas implican o abarcan, mejor dicho, no solamente todo lo relacionado al santuario, sino que también abarcan todo lo relacionado a la justificación por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, Dios puede ayudarnos a cada uno de nosotros para entender estos temas y también para poder comprender el tiempo en el cual nosotros nos encontramos, como lo hemos venido estudiando todos estos días. Nos encontramos en día de expiación, en día de purificación, en día en el cual nosotros debiéramos estarnos poniendo a cuenta con nuestro Dios. Así que, queridos hermanos, vamos a finalizar este devocional matutino y lo vamos a hacer con una oración. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Gracias le damos en esta hora de la mañana por la vida, por la salud que nos brinda. Y gracias por permitirnos conocer esta verdad tan maravillosa que es necesario conocerla y comprenderla y atesorarla en nuestras vidas. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado en el estudio de este devocional, que pueda ser de bendición para nosotros. Acompáñenos en este día, denos de su bendición, de su aprobación y concédanos el perdón de nuestros pecados. Lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, me complace una vez más el haber compartido con cada uno de ustedes este estudio del devocional matutino. Yo sé que a lo mejor hay muchos vacíos que pudiéramos dejar referente a este tema y es por eso que hacemos la invitación a que podamos siempre escudriñar las escrituras. Y pues en su momento estaremos nosotros desarrollando un seminario concerniente al santuario, un poco más amplio, porque estos minutos de devocional muchas veces se quedan cortos algunas ideas, algunos puntos, pero esperamos que con la ayuda del Señor podamos tener la oportunidad de compartir más acerca de estos temas maravillosos. Así que, queridos hermanos, los esperamos el día de mañana si el Señor nos presta la vida en otro estudio de la palabra de nuestro Dios. Bendiciones para todos.